Entonces, agradecerles a todos por su comprensión y en estos momentos daré la palabra al Padre Edwin para que él nos pueda dar las palabras inaugurales de este encuentro. Gracias, Camilo. Muy buenas tardes a todos los que se encuentran ya conectados en este momento. Quiero dar un especial saludo a cada uno de los participantes de esta semana Laudato Si, a los panelistas que han aceptado la invitación que se les ha hecho desde el Departamento de Pastoral del Liceo Parroquial San José, a quienes participan como moderadores, como asistentes, los estudiantes de nuestro liceo, de manera especial al profesor Camilo, acompañante de pastoral del Liceo Parroquial, y los estudiantes que lo han acompañado para liderar este espacio de reflexión que conmemora el 5º aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Celebrar esta semana en medio de la pandemia nos ha de permitir hacer una reflexión mucho más detallada y profunda sobre las implicaciones de nuestra humanidad en el medio ambiente. En estos días los medios de comunicación han llegado a nuestros hogares con imágenes impactantes, imágenes tiernas, esperanzadoras, en las cuales vemos al reino animal aparecer en espacios donde antes no estaban. Vemos ríos de aguas cristalinas, más llenos de vida. Hay imágenes satelitales desde el espacio en las cuales se observa un planeta más limpio, más azul, más habitable aparentemente. Pareciera que la no presencia de los seres humanos en la naturaleza ha ayudado a que el medio ambiente se restablezca y se sane. Con tristeza, esa es la primera constatación, que le hacemos daño al planeta, que nuestra presencia hiere al planeta. Pero creo yo que esta visión es muy superficial y aunque cierta y hermosa, no nos puede cerrar la mirada a otra dificultad que también se hace patente en tiempos de pandemia, y me refiero a la crisis social. Así lo afirma el Papa Francisco en su encíclica en el número 139. Abro comillas. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Cierro comillas. Disponernos a vivir esta semana de reflexión no solamente va a permitir una mirada ecológica, sino que el gran desafío es reconocer que unido a ello hay una crisis económica social a la que no podemos ser ajenos y donde los pobres son las principales víctimas. Se trata entonces de escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los hombres. El cuidado de la creación del que tanto habla el documento, del que el CEAB y el Liceo Parroquial han hecho eco en los últimos 2 años. Ese cuidado del que tanto hablamos en nuestra institución, en las formaciones, en los encuentros, supone no solo dar un uso razonable a los recursos naturales o evitar la contaminación en nuestros hogares o instituciones, sino que implica además el desarrollo de un pensamiento distinto que nos lleve a involucrarnos a todos para ir construyendo un estilo de vida cada vez más centrado en el otro. Esto no es una exigencia del Papa en la encíclica. Esto hace parte de la exigencia de nuestra fe y de la vivencia del Evangelio de Jesucristo. Un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, a agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por aquello que no tenemos. La pandemia de la COVID-19, de la que se escuchan las más diversas posturas, desde el castigo divino hasta la conspiración de los más poderosos para entablar un nuevo orden social, nos debe llevar realmente a escuchar el clamor de la tierra y a descubrir, entre otras cosas, lo que Juan Pablo II llamaba la vocación ecológica de todo cristiano, que en nuestros días es más urgente que nunca. Que María Virgen, a quien llamamos Reina Universal de todo lo creado, nos ayude a mirar con ojos más sabios a este mundo herido, por el cual su Hijo dio la vida. Y a San José, nuestro patrono, que Él sea ejemplo de trabajo generoso en bien de los otros, y como se lo pedimos en nuestra oración institucional, Él nos enseñe
a expresar con pureza y sinceridad el amor hacia los demás, hacia nuestra casa común y hacia su Hijo Jesucristo. Bienvenidos a esta semana Laudato Si. Bueno, muchas gracias al padre Edwin por esas palabras que seguro nos ubican en un contexto y una responsabilidad planetaria. Ya entonces, haciendo alarde pues, a estas palabras introductorias a el primer encuentro de diálogos liceístas, quiero darle la palabra al padre Luis Fidel. El padre Fidel en estos momentos, él es el encargado y el director de la facultad, del departamento de teología de la Unimonserrate. Él ha realizado sus estudios doctorales en teología pastoral y ha tenido altos cargos a nivel arquidiocesano, sobre todo por su gran experiencia. Es así, padre, que le agradecemos por su presencia, por poder contribuirnos con su aporte, con todo lo que tiene que ver con su reflexión profunda sobre este paradigma de ecología integral. Y bueno, pues como liceo parroquial y también como laicos, como personas que nos interesamos en la formación más profunda que nos invita el Papa Francisco, estaremos pues dispuestos a escuchar su reflexión. Entonces, padre, bienvenido. Lo dejo pues para que su merced pueda compartirnos su reflexión en torno a la ecología integral. Bien, agradezco al padre Edwin y al profesor Camilo la invitación que me han formulado para participar en este comienzo de la Semana Laudato Si 2020, junto con Fray Santiago González, miembro del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Este evento, que está coordinado por la Pastoral Educativa del Liceo, es una respuesta concreta al llamado del Papa Francisco para celebrar el 5º aniversario de Laudato Si. Ubicándome en una de las intencionalidades de esta semana, a saber, inaugurar un proceso de transformación ecológica y moral en todo el año, quiero compartir algunas reflexiones y sugerencias para contribuir a esa transformación ecológica. Lo haré a partir de mi experiencia como presbítero de la Arquidiócesis de Tunja, en mi condición de vicario de pastoral durante bastantes años y ahora como director del programa de teología de la Fundación Universitaria Monserrate Unimonserrate de la Arquidiócesis de Bogotá. El tema específico propuesto para esta primera intervención se ha enunciado así: el paradigma de la ecología integral para el cuidado de la casa común de Bogotá. Le pido a Camilo colocar el esquema guía para que así se facilite el ir siguiendo la presentación que hago de este tema. El término paradigma, en su sentido más general, nos hace pensar en ejemplo o modelo de algo. Ecología se refiere, sabemos muy bien, a esa parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Y el calificativo integral nos remite a lo que es total o global. Pues bien, ateniéndome a la significación de las palabras de la expresión paradigma de la ecología integral, entiendo que de lo que se trata en esta primera intervención es de aportar elementos para identificar o descubrir un modelo de relación de nosotros, entre nosotros como seres vivos y con el medio en que vivimos, es decir, en nuestra casa común que es Bogotá. Para ofrecer este aporte quiero proceder por vía narrativa de lo que yo personalmente fui entendiendo por paradigma de ecología, hasta llegar a la mejor comprensión de lo que es ecología integral. Mi primera aproximación al campo de la ecología la realicé en un diálogo que tuve con un profesor de agronomía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, a finales de los años 70, cuando fui nombrado en mi arquidiócesis como vicario episcopal de pastoral. Este profesor, como profesional de su área, estaba muy preocupado por lo que observaba en los campos de Boyacá.
Debido al minifundio que caracteriza esta región, este profesor observaba que los campesinos le iban quitando la capa de vegetación natural a las montañas de sus parcelas a fin de ganar más terreno para la agricultura. Me comentaba preocupado de las consecuencias que esto traería para la misma agricultura, porque lo que aparecía una conquista para ampliar los cultivos y ganar más dinero, al cabo de unos pocos años iba a significar pérdida de la capa vegetal, desaparición de los musgos, que son los que retienen el agua y que dan origen a las fuentes de agua, de la cual se alimentan las quebradas y de la cual se mantienen los aljibes que surten de agua a los residentes del lugar. Insistía este profesor que la iglesia debería preocuparse de esta situación y hacer algo para que no se siguiera dando este daño creciente a la madre tierra. Yo inicialmente pensaba que esto era algo que incumbía más a los técnicos o a la Secretaría de Agricultura del departamento. Pero pronto me sentí interpelado por esta preocupación y en mi condición de colaborador del arzobispo para la orientación de la evangelización y de la tarea pastoral diocesana, junto con mis compañeros de equipo nos propusimos realizar algo. Coincidió con que en aquel momento la diócesis se disponía a preparar la celebración del primer centenario de su creación, en el año 1980. Como preparación se propuso una gran misión en todas las parroquias y teníamos el encargo de preparar los mensajes de la misma. Justo en el año 79 se celebró la tercera Asamblea General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, México. Y dentro de la problemática aparecía la cuestión ecológica, que, entre paréntesis, no fue tratado en el Concilio Vaticano II, que estuvo más preocupado por el desarrollo y progreso de la década de los 60. En el documento de Puebla se advierte ya de los graves daños al hombre y al equilibrio ecológico si no se cambian las tendencias actuales, en el número 139. Invita a este documento a expresar el amor a Dios y a los hermanos también en el respeto a la ecología. Y en el capítulo destinado a los constructores de la sociedad pluralista, entre los diversos objetivos señalaba preservar los recursos naturales creados por Dios para todos los hombres, a fin de transmitirlos como herencia enriquecedora a las generaciones futuras. Pues bien, en la cartilla elaborada para orientar la misión del centenario, incluimos mensajes en los que integramos la preocupación por el cuidado del medio ambiente. En el símbolo característico de las misiones populares, una gran cruz que se coloca en los lugares donde se hace la misión, representamos 3 tipos de relaciones que hay que cuidar como personas que seguimos a Jesús. La dirección superior de la cruz, que se dirige hacia arriba, colocamos la relación de cada persona con Dios desde su condición o nuestra condición de hijos de Dios. En los brazos de la cruz, la relación con los demás desde nuestra condición de hermanos. Y en la dirección hacia abajo de la cruz, la relación con la tierra desde nuestra condición de señores de la creación. De aquí surgían entonces los compromisos de la misión. Una mayor relación con Dios Padre a través del amor hacia Él, una mayor relación con los demás a través de la reconciliación y a través de compromisos mayores de solidaridad y de justicia, y el cuidado de la tierra a través de campañas de reforestación y de mayor cuidado de las habitaciones y de los bienes de la tierra.
Así fue como hubo experiencias muy bonitas hacia finales de la misión para que los campesinos hicieran campañas concretas de reforestación en las veredas. Esta experiencia de misión popular contribuyó para tomar conciencia de que hace parte del compromiso cristiano el cuidado de la tierra, y así lo entendieron y vivieron los campesinos de las parroquias de la Arquidiócesis de Tunja. A partir de esta experiencia también, cada año, en la celebración del Domingo de Ramos, en la cual se integra la jornada de la juventud, se les propuso a los jóvenes llevar, en vez del ramo de palma, materas con especies naturales para luego proceder a la siembra de árboles en los predios cercanos de sus parroquias. Con estas experiencias se fue logrando integrar el sentido de responsabilidad frente al cuidado de la tierra, y yo personalmente fui entendiendo que la ecología no era algo separado del compromiso cristiano, pero todavía no llegaba a entender a eso que se dice hoy de una ecología integral. Es precisamente con la publicación de la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco hace 5 años, cuando surge una mayor preocupación por el cuidado de la creación y se comienza a hablar del paradigma de la ecología integral. ¿Qué añade esta encíclica a esas iniciativas que se fueron realizando en muchos lugares y que habíamos realizado en mi arquidiócesis? Lo nuevo y lo trascendente de esta encíclica del Papa Francisco es que ya no se trata solo de integrar a las preocupaciones científicas de biólogos y agrónomos las preocupaciones religiosas y cristianas, como hicimos hace 40 años en la Arquidiócesis de Tunja, sino que es necesario integrar también, escuchemos bien, lo ambiental, lo social, lo político, lo mental, lo cotidiano y lo espiritual. Se trata entonces de un cambio de paradigma que se ha formulado así: de un antropocentrismo despótico a una ecología integral. En efecto, el Papa Francisco en la encíclica critica el paradigma de dominio basado en una mala interpretación del texto del Génesis. Crezcan y multiplíquense y dominen la tierra, de Génesis 1:28. Cuando la intencionalidad del texto era señalar más bien la relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Génesis 3:17-19. Propia justamente del nuevo paradigma, el del cuidado del mundo entendido como una casa común, como lo afirma el Papa en Laudato Si 65-75. Este enfoque integral es el que propone y explica el Papa Francisco en el capítulo 4 de la encíclica que titula justamente Una ecología integral. Comienza afirmando que todo está íntimamente relacionado y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial. Los subtítulos de este capítulo 4, orientan sobre lo que el Papa propone como ecología integral. Número 1, dice ecología ambiental, económica y social. Dice, somos parte de la naturaleza y estamos interpenetrados. Es necesaria una ecología económica capaz de obligar a considerar la realidad de manera más amplia. Si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de la vida humana. Segundo, ecología cultural. La ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. Tercero, ecología de la vida cotidiana. Para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo,
habrá que asegurar que se produzca una mejora integral de la calidad de vida humana. Y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Cuarto, el principio del bien común. La ecología integral es inseparable de la noción de bien común, dice el Papa. El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables. Quinto, justicia entre las generaciones. La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Lo que me queda claro ahora es que la ecología no es una cuestión aislada de unos pocos preocupados por el cuidado de la naturaleza. Se trata de algo que hace parte de la vida de las personas, de las comunidades, de los gobiernos, de las religiones, del mundo entero. Ya no es una cuestión de estudiosos, de científicos, de personas sensibles por el medio ambiente. Es algo que hoy es de vida o muerte, justo por su carácter integral, hasta tal punto que hay estudiosos, y quiero destacar a uno de ellos, Leonardo Boff, entre paréntesis, a quien el Papa Francisco pidió colaboración para que le enviara documentación para la encíclica. Leonardo Boff, teólogo que fue franciscano, afirma en una reciente entrevista en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, en esta pandemia que estamos viviendo, él afirma: los científicos y filósofos como James Lavelleux, Brian Simone Bauman, y otros, nos advirtieron hace tiempo: o cambiamos nuestra relación con la tierra, que es pura explotación, o nos dirigimos directamente a la ruina y cavamos nuestra propia tumba. Según ellos, debemos temer al próximo gran desastre, un virus, una bacteria o cualquier otro desastre natural que pueda destruirnos. Las armas de destrucción masiva de los países militaristas son ridículas y absolutamente inútiles. Continúa diciendo: debemos cambiar nuestra forma de producir, distribuir y consumir, y adoptar una actitud más benévola hacia la tierra y la vida. De lo contrario, simplemente no hay futuro para la humanidad en este planeta. Hasta ahí las palabras de Leonardo Boff en la entrevista. Conclusión. Espero que con esta sencilla reflexión haya podido ofrecer algunos elementos para entrar en ese proceso de conversión moral y ecológica, como lo desean los orientadores de esta semana, a fin de que contribuyamos a cuidar esta casa común universal en este espacio más cercano que es la ciudad de Bogotá. Las formas concretas de hacerlo se irán identificando a lo largo de esta semana. Nuestro aporte, así lo entendí, era ofrecer elementos para una mejor comprensión de lo que es el paradigma de la ecología integral y abrir así la motivación para vivir con mucho fruto esta semana Laudato Si 2020. Y como símbolo de lo integral y de la convivencia y de la convicción de que todo está conectado e interrelacionado, los invito para que cuando contemplen la cruz que quizás llevamos o tenemos en sitios especiales de nuestro diario vivir, recordemos que ella, como les recordaba a los campesinos de la arquidiócesis de Tunja la cruz de la misión, nos representa a cada uno de nosotros en nuestra triple relación.
relación con Dios Padre en nuestra condición de hijos, relación con los demás integrantes de la humanidad en nuestra condición de hermanos, relación con el cosmos y la naturaleza en nuestra condición de cuidadores de la creación. Que el Dios de la vida y de la historia nos siga acompañando para ser sus colaboradores en el cuidado de la casa, como según los ideales del SEAP, formándonos entonces como excelentes seres humanos, auténticos cristianos y verdaderos ciudadanos de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a el padre Luis Fidel Suárez por tan valiosa reflexión que nos ha hecho sobre la ecología integral, un paradigma que parece ser muy enriquecedor para nuestra cotidianidad, para aquellas situaciones que vivimos, que de seguro son coyunturales en estos momentos que atravesamos como seres humanos. Entonces, padre, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por iluminarnos con su valiosa reflexión. Y en estos momentos, entonces, daré la palabra a Fray Santiago González, de la Orden de Franciscanos Menores. Él es miembro de la comunidad del Movimiento Católico Mundial por el Cambio Climático. Además de eso, pues, él desempeña un papel fundamental, un rol esencial dentro de el desarrollo de movimientos y grupos de activismo ecológico. Él básicamente desempeña su pastoral en el cuidado de la casa común, el cuidado del ambiente, y es algo que de seguro nosotros vemos que es muy interesante y que con su reflexión pues también podrá acrecentar el umbral de comprensión sobre lo que el Papa Francisco nos invita en la ecología integral. Fray, entonces le doy la palabra, le agradezco mucho en nombre pues de toda la comunidad por su presencia y entonces estaremos muy pendientes a su valiosa reflexión. Un saludo de paz y bien, muchas gracias Camilo por la invitación y gracias a toda esta comunidad que pues amablemente está hoy convocada y quiere escuchar un mensaje de la encíclica de Laudato Si, claro que sí, pero sobre todo de la gran pregunta, yo cómo puedo empezar a vivir este mensaje, porque este mensaje no es para la gente de afuera, es para ti que estás detrás de esta pantalla. El mensaje de la encíclica es para ti. Entonces, pues vamos a hablar ahorita un poco más sobre este paradigma, ¿no? Que pues lo ha expuesto muy bien pues el padre, pero ahora yo quiero que aterricemos. Aterricemos qué quiere decir eso para nuestras vidas concretas, para mi vida en familia, para mi ciudad. Antes de entrar en tema, quiero compartir con ustedes un video. Camilo, por favor, pues esté pendiente si se reproduce bien. Si no, pues lo quitamos y yo les comparto el link para que pues cada uno lo vea. Por favor, lo vea. Dura un minuto nada más. Listo. Listo. Entonces, quiero pues, que cada uno abra en su casa este video, por favor, y lo analice porque creo que es un video muy bonito y sobre todo llama la conciencia. Pero entonces eso se los dejo de tarea. Es un minuto nada más, por favor, no dejen para más tarde o algo así, sino pues cuando apenas pueda, cuando apenas terminemos, vean este video que es espectacular y sobre todo porque tiene un mensaje fundamental y es por nosotros, por todos. Este video lo hicimos pues lo hicimos desde el Movimiento Católico Mundial por el Clima para la Jornada Mundial con el Santo Padre que se dio en la ciudad de Panamá. Y el mensaje es claro. Dios nos dio la tierra como casa común. La casa, la tierra, es un don de Dios. Pero nuestra generación está en riesgo. Nuestra generación está en riesgo. ¿Por qué? Porque el agua, el aire, la tierra están contaminadas. Miles de especies desaparecen cada año. Y ante este problema, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro compromiso al respecto de esta crisis? Como lo decía ahorita el padre rector, el Papa Francisco en la encíclica nos dice que no hay dos crisis, no hay una crisis social, no hay una crisis ecológica, es solamente una crisis. Entonces, como primera idea
clara, como primera, digamos, tesis, hipótesis que quiero que guarden en su cabeza, es que todo está conectado en la casa común. Es decir, todo está interrelacionado en el planeta Tierra. Si ahorita vemos un desastre ecológico, es porque el hombre está en desastre. El Papa Benedicto nos lo decía de una forma muy poética y hermosa y decía, si en la actualidad, si ahorita vemos el aumento de desiertos en el exterior, es porque el corazón del hombre está en desierto. Si nosotros hoy estamos viendo una crisis social, política, económica, ambiental, pues si hoy estamos viviendo una enfermedad, una pandemia que ha detenido todo el sistema del ser humano, es porque el hombre en su corazón está en pandemia, está enfermo, está en crisis, está solo. Y ante esto, nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la solución? Bien sabemos que si el hombre no cambia su estilo de vida, su forma de relacionarse con Dios, con el hombre y con el mundo, el futuro va a ser nefasto, va a ser muy negro, va a ser terrorífico. Creo que ya lo estamos viviendo. O sea, el COVID, las enfermedades raras, los animales raros, no es porque sí. Todo esto es consecuencia de una cosa que se llama cambio climático. Y nosotros hoy, aquí y ahora, estamos padeciendo, somos la primera generación que estamos viendo estos cambios. Somos los primeros afectados del cambio climático. Y ante esto, nuestro compromiso, nuestra acción, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe hacer? Y el Papa Francisco nos da una solución, nos da unas posibles esperanzas. Y el Papa nos enseña y nos dice e insiste que nuestra vida actual es insostenible. Es decir, la forma como tú estás viviendo hoy, la forma como hemos vivido es insostenible. No podemos seguir viviendo así porque tenemos una deuda generacional. Y el Papa ha abierto esta semana Laudato Si con una pregunta. ¿Qué mundo queremos dejar a las generaciones futuras? ¿Qué mundo queremos dejar a tus hijos a cuando tú tengas 50 años, 60 años? Porque es que esto no es para 200, 300 años. No, es para 30 años. Estamos en riesgo. Bien lo dicen los científicos. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de actuar, de relacionarnos, de vivir, el cambio climático va a ser nefasto en 15, 20 años. ¿Y saben qué es lo peor? Que las personas más afectadas son las personas más pobres. Y nuestro país, independientemente si viva en el norte o en el sur, es pobre. Por una relación injusta de un sistema político, social, económico. Nosotros hoy nos estamos sumergiendo en la pobreza y en un futuro no vamos a poder enfrentar el cambio climático. Creo que hoy lo vemos con el COVID. Es que no estoy hablando de cosas separadas. Hoy sabemos que, y de hecho, la Amazonía está en riesgo. El Putumayo, Inírida, ellos hoy están clamando por una solución porque no tienen un sistema de salud estable. Y si llega un momento, una crisis, un pico del COVID, muchos morirán. ¿Por qué? Porque el simplemente hecho de ser pobres, porque no tienen los recursos para poder enfrentar esta pandemia. Y así esto se va a aumentar si nosotros hoy no tomamos conciencia de cambiar. Entonces, el Papa nos propone una ecología integral. Nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro sistema de relación, nuestra forma de vida. Y el Papa nos propone 5 dimensiones de la ecología integral. La primera, ecología ambiental, económica, social. La segunda, economía cultural. La tercera, una ecología de la vida cotidiana. La cuarta, el principio del buen común. Y la quinta, justicias entre generaciones.
Rápidamente voy a hablar, pues para no extenderme, porque yo sé que ustedes deben de estar cansados y es mejor escuchar Bad Bunny y Yo Perreo Sola que escuchar una charla de unos curas, de unos frailes o lo que sea. Pero entonces quiero que pues, le presten mucha atención pues, para tener como ideas claras y así poder comprometernos con la causa. Entonces, les dije, la primera dimensión es una ecología ambiental, económica y social. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que ya les he hablado. Todo está conectado en nuestra casa común. No hay dos crisis, hay una sola crisis. Hay un solo planeta. No hay planeta B. Nosotros hoy solamente tenemos un planeta. Y ojo con esto, porque con nuestra forma de cambiar, si nosotros queremos y nos inundamos el corazón de llenarnos de esperanza por salvar el planeta, no, ese no es el camino, porque el planeta no necesita ser salvado. El planeta viene en su sabiduría y lo ha demostrado por siglos anteriores que él automáticamente por naturaleza se puede autorregular. Entonces, quitémonos la idea de que el ser humano, de que yo soy un superhéroe que voy a salvar el planeta. El planeta se salva solito. El planeta puede vivir perfectamente sin seres humanos. La pregunta es, ¿será que nosotros podemos vivir sin planeta? No. Entonces, acá la cuestión es que si nosotros queremos realmente seguir viviendo y vivir bien, tenemos que empezar a cambiar nuestro estilo de vida. Y este estilo de vida también va por una economía, porque en la actualidad hoy la economía está basada en una palabra que se llama la tecnocracia. Está basada sobre todo en la técnica. Y estos sistemas tecnológicos en la técnica ha convertido el ser humano en un objeto. Interés, ¿cuánto vales? Resumidas cuentas. Y el ser humano hoy ha perdido su humanidad. Es algo de pronto chistoso, pero es cierto. Hoy el ser humano no es ser humano. Hoy el ser humano es una pieza dentro de un sistema económico. Y el Papa nos invita a no dejar de ser un objeto y volver a ser sujetos. ¿Para qué? Para que nosotros como seres humanos podamos desarrollarnos, vivir bien, vivir como hombres, como Dios lo ha mandado. Y es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y eso qué quiere decir? Dios quiere que el hombre sea feliz. Pero hoy nosotros hemos descubierto por un sistema de trabajo, de económico, político, que nosotros no somos felices. Somos esclavos, somos objetos. Entonces, la primera forma para empezar a cambiar este paradigma es, hombre, deja de ser un objeto y empieza a convertirte en un ser humano. Deja de estar comprando obsesionadamente en un consumismo voraz, que es lo que tanto daño está haciendo a nuestra tierra, generando tanta basura, tantas cosas negativas para nuestro planeta. Entonces, una ecología ambiental, económica, social significa renunciar a un sistema que aplaste al ser humano para que este sistema realmente desarrolle a cabalidad al ser humano. Y en esto también es fundamental la familia. 2. Ecología cultural. Hoy, por la degradación de la tierra, por este sistema que ha aplastado al hombre, nuestra cultura también está en riesgo. Y muchas culturas ancestrales se están desapareciendo. Y el Papa advierte que la desaparición de una cultura es igual de importante a la desaparición de una especie. Y hoy somos conscientes que en nuestra Amazonía, en nuestras selvas, se están desapareciendo muchas culturas nativas. Y el Papa, después de 5 años, como lo vimos el año pasado, convoca un sínodo de la Amazonía para rescatar el valor de estos pueblos ancestrales y sobre todo rescatar esta armonía con que ellos viven en su relación con el medio ambiente. Tenemos que volver a nuestra cultura, a nuestra identidad. ¿Quiénes somos realmente? 3. Una ecología de la vida cotidiana.
Como les acabo de decir, el hombre ha nacido y viene al mundo a ser feliz. Sin embargo, por estas crisis socioambientales, el hombre es infeliz. El hombre vive siempre por conseguir. Y cuando lo consigue, hay nuevos retos. Entonces tiene que seguir trabajando. Es decir, por ejemplo, hemos puesto nuestra felicidad en objetos materiales. Yo voy a ser feliz cuando termine mi colegio. Terminas tu colegio y aplazas tu felicidad. Yo voy a ser feliz cuando termine mi universidad. Terminas tu universidad y aplazas tu felicidad. Yo voy a ser feliz cuando consiga trabajo, cuando consiga carro, cuando consiga una novia, cuando consiga una estabilidad económica, cuando consiga. Conseguiste todo eso y siempre estás aplazando tu felicidad. Y llega un punto en que ya eres anciano y te llegó la muerte. Y miras para atrás y te preguntas, ¿cuándo entonces era el momento de ser feliz? Mis queridos hermanos, vivir una ecología cotidiana significa vivir en armonía con Dios, con la naturaleza, contigo mismo, con los otros, para que todos podamos ser felices en esta vida, aquí y ahora. No aplacemos más nuestra felicidad. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues con relaciones cercanas, con relaciones comunitarias, con buenos tratos, con respeto, valorando al otro por el simple hecho de estar vivo. Y al otro no le estoy hablando de la otra persona, claro que sí, pero también el otro es la planta, el árbol, el agua. Por el simplemente hecho de ser un ser en la tierra. Tiene el valor y el respeto en sí mismo. Y si yo respeto esto, créeme que estarás construyendo una comunidad y una comunidad hacia la felicidad. Para esto necesitamos romper la barrera del yo. Hoy los quiero invitar a romper ese egoísmo tan profundo que es lo que nos ha llevado a esta crisis. Y dejemos de mirar nuestro ombligo para pensar nuevamente en un nosotros, para pensar en común y de esta forma poder seguir construyendo una civilización del amor. Para esta forma seguir realmente ser unos embajadores de la humanidad y no por el contrario, unos destructores de la sociedad y del ser humano. Contemplemos la belleza de la vida misma y así mismo respetemos al otro. Ya me faltan solamente 2, espero que no estén muy aburridos, que me sigan el discurso, cualquier cosa, vayan anotando las preguntas y con mucho gusto las aclararé después. La cuarta dimensión es el principio del buen común, el principio del bien común, ¿sí? ¿Qué significa esto? Mis queridos hermanos, significa brindar las condiciones necesarias para que cada uno de ustedes se desarrolle adecuadamente y alcancen la perfección. Y es que hoy es importante hablar nuevamente de perfección, porque el hombre se ha desgradado. Lastimosamente el Papa lo denuncia, y es que la crisis socioambiental está en el corazón del hombre, porque el hombre se ha degradado. El hombre ha olvidado que es un ser humano, un ser mortal, y ha querido ser Dios, y al querer ser Dios ha roto sus límites y se ha apoderado y adueñado de una tierra que no le pertenece, olvidándose que Él era tierra, que somos tierra, no que la tierra es mía. Entonces, hablar del principio del bien común es hablar de brindar las posibilidades que todos tengan. Una casa, un techo, agua limpia. El Papa dice que el derecho al agua es un derecho vital, porque garantizar el agua a todos los seres humanos es garantizar la vida. Pero hoy muchas personas, y ante la cuarentena, ante el COVID, es un riesgo porque somos conscientes que muchas personas no tienen agua. Hoy, escuchen bien, hoy La Guajira no tiene agua, tampoco tiene comida. Se están muriendo de sed y de hambre, no del COVID, pero todo esto ha sido generado por una pandemia y por
la corrupción, porque las ayudas del Estado no llegaron, se las robaron todas, y hoy muchos pueblos en La Guajira están muriendo de hambre, hasta el punto de que las rancherías empezaron a abrir huecos por todas partes para ver y encontrar una gota de agua. Sin embargo, nosotros en la ciudad estamos muy cómodos y tenemos agua potable, inclusive para bajar nuestra cisterna, para limpiar nuestras porquerías. Y es agua potable, agua que se puede beber. Pero hoy las personas no son conscientes de que en la ciudad vivimos muy bien y que en las periferias hay una crisis de muerte. Y como quinto y último punto, la justicia de generaciones. ¿Qué mundo queremos dejar a nuestras futuras generaciones? ¿En qué mundo tú quieres vivir en 30 años? ¿En qué mundo tú quieres vivir tu ancianidad? Un mundo destrozado, lleno de basura, sin agua, sin tierra, sin alimentos. O por el contrario, un mundo como lo conocimos, un mundo como lo conoció nuestros abuelos, un mundo como Dios lo creó. Ojo, la tierra es un don de Dios, es un regalo y nosotros tenemos que cuidarla, cuidar este regalo, no por nosotros, sino por los que vendrán en un futuro. Porque cuidar de nosotros en el aquí y en el ahora, porque cuidar de la vida hoy significa garantizar la vida mañana, mis queridos hermanos. Hoy nos preguntamos, ¿para qué he venido al mundo? ¿Cuál es el sentido? ¿Yo por qué estoy acá? Y la invitación es muy clave. Nosotros somos los custodios de la creación. Si tú hoy te quieres comprometer, puedes hoy convertirte en una persona que ayude a restablecer el orden que pues por las injusticias, por el pecado, por el orgullo, por el yo, por el egoísmo se han roto y volver nuevamente a unas relaciones equilibradas y sobre todo que podamos sostener nuestra vida en un futuro. Conclusión, nuestra forma y nuestras relaciones de vida han causado una crisis socioambiental, hasta tal punto de poner en riesgo y en jaque la existencia del ser humano mismo. Sin embargo, nosotros hoy tenemos el mundo en nuestras manos. La solución está en tus manos. Y quiero invitarte a realmente ser la respuesta a esta crisis y no por el contrario causar más heridas a la tierra y al corazón del hombre. No pensemos más en yo, pensemos en un nosotros. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, Fray Santiago, por compartirnos su valiosa reflexión, una reflexión que lleva al plano cotidiano, lleva al plano familiar, a esa primera casa que de seguro nosotros estamos llamados a cuidar, nuestro entorno más cercano. Y pues como liceo, como institución, le agradecemos mucho por esa reflexión. Es muy importante ya para cerrar este primer encuentro, este primer coloquio, mirar algunas conclusiones que nos dejen la valiosa reflexión de ustedes dos. Pienso yo que es muy atrevido decir que por medio de las siguientes palabras puedo hacer, digamos que, un panorama general. Sin embargo, trataré de mencionar algunos aspectos esenciales respecto al tema que atañe el conversatorio del día de hoy, que es la ecología integral. Es necesario entender en un primer momento que la ecología integral es presentada en esta encíclica como un paradigma. Ya el padre Fidel nos mencionaba por qué es considerada como un paradigma en cuanto a que es una teoría, un conjunto de teorías que se acepta en este momento, en esta época de la historia, porque se ve la necesidad, porque ella responde a algunas problemáticas esenciales. De seguro este paradigma no era tan válido hace muchos años, pero hoy ante estos problemas y estos conflictos coyunturales que vivimos no solamente en el ámbito ecológico, sino también en el ámbito social, en el ámbito económico y político, es que se nos propone este paradigma de la ecología integral. Entonces decimos que es un paradigma
que circunvala, es decir, que rodea varias esferas de la realidad, como la política, el ámbito económico, el ámbito ecológico e incluso el ámbito teológico. Hay algunos pensadores que hablan de la ecoteología, es decir, la misma relación de la ecología con la teología y cómo la teología ayuda no solamente en el discernimiento y descubrimiento de la presencia de Dios, sino que también cómo esa presencia está actuante en cada uno de los escenarios de la historia, de manera especial en este escenario del siglo XXI, que está viviendo pues por diversos inconvenientes distintos a los otros periodos históricos. Este paradigma contiene diversos aspectos que incorporan las dimensiones humana y social, las cuales están en íntima relación con el ambiente natural que integra la casa común. Para eso es necesario tener en cuenta que esta encíclica, por medio del paradigma de la ecología integral, critica, como lo mencionó el padre Fidel, el paradigma del dominio. Nosotros, o incluso se ha hecho una errada interpretación sobre aquel pasaje de Génesis donde se concibe al ser humano como amo y señor de la creación, a tal punto pues que se le deja la libertad, incluso si podríamos llamar aquí libertinaje, para realizar cualquier obra sobre la creación sin tener conciencia de cuidado, algo que es errado y que el Papa Francisco incluso pone pues de manifiesto en cuanto a que propone que el ser humano tiene que tener una relación armónica con el cosmos. Y cuando yo hablo de relaciones, no solamente es con la naturaleza, sino también con Dios y consigo mismo, porque a veces el ser humano incluso podría llegar a olvidarse a sí mismo, enajenarse. Entonces lo importante es entender que esta reflexión nos involucra a tener la mirada puesta en un todo tanto en el ámbito relacional, en el ámbito ecológico, en el ámbito social político, pero también en el ámbito de la relación con Dios, en el ámbito espiritual. Ya como en algún momento pues lo mencionaba Fray, es importante vivir en sobriedad. De seguro nosotros nos hemos cuestionado, y leyendo pues también las preguntas que ustedes han realizado, el hecho de por qué está pasando tantas cosas respecto al consumo, por qué de pronto en nuestras casas no tenemos un hábito, una conciencia de reciclaje, un hábito y conciencia de cuidado. Es por el hecho que de seguro, pues, pese a que en el planeta ya estamos viviendo repercusiones concretas de este cambio climático, de seguro las personas que vienen en un futuro van a ser más conscientes y van a sufrir estas repercusiones. Entonces, la cultura del despilfarro y de la mala inversión, del mal pensar en cuanto al cuidado de las cosas, de seguro nos pueden llegar a comprender, como lo decía alguna pregunta, el hecho de tener arraigado nuestra cultura del consumismo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta el vivir en sobriedad. No compremos más cosas de las que necesitamos y consumamos lo necesario, en el momento incluso hasta de tomar una ducha, en las acciones más esenciales y en las acciones más particulares de nuestra vida cotidiana. Ahí es donde se tiene que vivir el cuidado de la casa común. No podemos esperar incluso al hecho de llenar plazas para ser conscientes de que el planeta en efecto necesita una metanoia, es decir, una conversión ecológica y moral, sino que es desde ya, desde nuestra perspectiva, desde nuestro ser humano, que tenemos que empezar a formar ese cambio. Ya para terminar, entonces, es hacer reticencia en que la ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos, donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Mientras tanto, el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo el mundo del maltrato de la vida en todas sus formas. Recuerden ustedes que la ecología integral tiende y tiene una relación estrecha con el bien común. Y es muy importante que el bien común lo entendamos no como el bien de algunos, no como el bien de la comunidad del liceo parroquial, no como el bien de la comunidad de X o Y barrio. Es el bien de todos nosotros, incluso hasta el más pobre, incluso hasta el olvidado, incluso hasta de los migrantes de clima. La vez pasada estuve leyendo un poco la situación que viven algunas personas en Centroamérica
y se evidencia cómo por medio del cambio climático, algunas condiciones para el cultivo, para la agronomía, ha hecho que las personas migren hacia otros campos, hacia otros ámbitos para poder subsistir. Entonces, en ese orden de ideas tendríamos que mirar la ecología integral como primacía o como relación con el bien común. Es muy importante eso. El padre quisiera Camilo, decir sí, algunas palabras. Simplemente agradecerle al padre Fidel y a Fray por sus reflexiones de esta tarde, a los muchachos que estaban conectados, gracias por su participación. Que Dios los bendiga, gracias por esa reflexión tan profunda. Con mucho gusto. Bueno, Perfecto. buenas noches. Perfecto. Quisiera entonces pedirles el favor que ya pues terminando podamos compartir la oración que nos propone el Papa Francisco para esta semana, que es la semana dedicada a la encíclica Laudato Si. Entonces les pido que por favor podamos visualizar un momento nuestra pantalla. Voy a compartirles en la página web de la Pastoral Educativa del Liceo Parroquial, podremos encontrar esta oración. Si en algún caso ustedes quisieran pues tenerla también en sus casas para que podamos rezarla en familia y de seguro podamos tenerla todos estos días, todo este tiempo.